Bien, entonces continuamos con la segunda parte de la sesión. Estamos hablando sobre el siguiente componente, ¿no? El último componente. En realidad no el último, pero uno de los componentes que es la red de distribución, ¿no? Entonces podemos tener abierta o cerrado, ¿no? Y mixto, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener ahí la información, toda esta información necesaria y luego ya estaremos conversando sobre el resto de lo que es el diseño, ¿no? Entonces, luego de ello, pues de la red de distribución está lo que es las conexiones domiciliarias, ¿no? Las conexiones domiciliarias, ¿no? ¿No? Luego viene, ¿no? Controlar la válvula de presión, la válvula de limpieza, colocar, hay que saber colocar dónde vamos a colocar la válvula de presión, la válvula de distribución, y luego viene la conexión domiciliaria, ¿no? Entonces, este sería primera aplicación, ¿no? Que tenemos que diseñar. Entonces, vamos a estar diseñando, pero eh, con un ejercicio diferente cada componente, ¿no? O en un mismo ejercicio es de determinados componentes, ¿no? Bien, entonces, como ven, para el diseño es súper importante lo que es el programa Single 3D, ¿no? Porque eso nos permite trazar la red de distribución también, ¿no? El programa, vamos a trazar la línea de conducción, la red de distribución, la línea de aducción, ¿no? Con las herramientas que tiene el programa Civil 3D, ¿no? Bien, entonces hablemos del primer componente que es la captación, ¿no? Para ello vamos a ir acá, ¿no? Y habíamos hablado sobre todo de uno, que es la captación eh, de galería, perdón. Primero vamos a hablar del primer parámetro de diseño, ¿no? Vamos a, una vez definido la fuente del agua, vamos a hablar de los parámetros de diseño, ¿no? ¿No? Para empezar a calcular los parámetros para luego realizar el diseño, ¿no? De los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Entonces, el primer parámetro va a ser el periodo de diseño, ¿no? El periodo de diseño va a estar determinado, ¿no? Según la vida útil de las estructuras, la vulnerabilidad y el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, nos da una tabla, en este caso la normativa peruana para saneamiento rural nos da una tabla donde determinada estructura tiene un periodo de diseño, ¿no? De 20 años es lo más común, ¿no? Para determinada estructura como la línea de conducción, aducción, impulsión y distribución, ¿no? Entonces, acá estamos hablando del sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? ¿No? Para lo que es el diseño del sistema de abastecimiento de agua potable va a ser el periodo de diseño 20 años, ¿no? Bien, bien, entonces, ¿qué quiere decir el periodo de diseño? Pues va a ser, eh, nosotros entendemos como periodo de diseño a la proyección que vamos a hacer de la situación actual, vamos a llevarla, vamos a tener que calcular todo nuestro sistema de agua potable con una proyección hacia 20 años, ¿no? En el futuro, ¿no? Es decir, vamos a tener en cuenta que la población va a crecer, vamos a necesitar determinadas, determinadas instituciones, quizá, ¿no? Comercios, ¿no? Entonces, vamos a proyectar el cálculo, ¿no? Del agua potable, también vamos a proyectarlo hacia de aquí a 20 años, ¿no? Teniendo en cuenta ese periodo de vida útil que va a tener este sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? La vida útil del proyecto debe ser 20 años, ¿no? Como mínimo. Eh, entonces, el año cero del proyecto se va a considerar la fecha de inicio de la recolección de información, inicio del proyecto, ¿no?
Entonces, nuestro año cero va a ser 2023, ¿no? Y nosotros vamos a calcular todo para un diseño que dure, ¿no? Para una estructura que dure hasta el 2043, ¿no? Como mínimo, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? El periodo de diseño, 20 años, ¿no? Acá en ese texto, pues lo estamos tomando según la recomendación de esa tabla, ¿no? Eh, entonces, en cuanto al otro texto, ¿no? El periodo de diseño va a tener ciertos parámetros para calcular, ¿no? No directamente con una tabla, ¿no? ¿No? Hay diferentes factores como el factor económico, ¿no? El factor de crecimiento de la población, factor material y técnico, ¿no? Y igual, ¿no? Nos dice este texto el periodo de diseño recomendable para determinadas instalaciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vamos a estar acá, ¿no? Para sistema de distribución, 20 a 15 años, ¿no? Igual, ¿no? Tuberías de menos de 12 pulgadas, 15, 20 años, ¿no? ¿No? Entonces, en conclusión, el periodo de diseño es el tiempo de servicio para el cual se calcula que las obras civiles e instalaciones, o bien ese número de años que durante el cual el sistema propuesto y sus componentes trabajan eficientemente, ¿no? Entonces ya tenemos el primer parámetro que es el periodo de diseño, ¿no? Acá en nuestra plantilla de Excel, ¿no? Y acá lo menciona, ¿no? El primer parámetro, periodo de diseño, ¿no? Que lo toma de esta tabla. Y para lo que es líneas de aducción, 20 años, red de distribución, 20 años, ¿no? Entonces acá tomamos, ¿no? Periodo de diseño, 20 años. Lo estamos tomando de esta celda de acá, ¿no? Entonces, luego el segundo parámetro viene a ser la población de diseño. ¿No? El segundo parámetro viene a ser la población de diseño, ¿no? O población, o también llamado población futura, ¿no? Entonces, esta población de diseño, ¿no? Esta población de diseño, también llamada población futura, acá en la normativa peruana, ¿no? Lo toma como, lo expresa como una fórmula que es el método aritmético, ¿no? Que es proyectar mediante lo que es una razón aritmética, ¿no? Mejor dicho, una progresión aritmética, ¿no? En aritmética tenemos progresiones aritméticas y geométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4, 6, 8, 10, ¿no? Esto es una progresión aritmética porque de razón igual a 2, ¿no? Porque acá es más 2 y acá más 2, ¿no? Entonces, la fórmula para calcular en el término enésimo, pues es sencilla, ¿no? Es sencilla, ¿no? AN es igual al término 1, bueno, perdón, al término 0 más n menos 1 por la razón, ¿no? Entonces, acá el método aritmético se refiere a que está tomando para calcular el término enésimo. En este caso, el término enésimo va a ser el término enésimo va a ser en el año 20, ¿no? Entonces, el término enésimo va a ser A20, ¿no? Acá el término en el año 20, ¿cuánto va a ser la población ahí? O sea, está aplicando esa fórmula sencilla, ¿no? No, el método aritmético no es más que utilizar la fórmula para una progresión aritmética, ¿no? Entonces, término población inicial multiplicado por 1 más la razón por el tiempo sobre 100, ¿no? Donde R viene a ser la tasa de crecimiento, ¿no? O razón de esta progresión, ¿no? La tasa de crecimiento anual, ¿no? T viene a ser el periodo de diseño en años, ¿no? Esto sí lo tenemos, ¿no? El periodo de diseño es 20 años, ¿no? R es la tasa de crecimiento que la vamos a obtener, en este caso, para este ejemplo, ¿no? Como es el caso peruano, esta tasa de crecimiento nos la otorga acá en Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática o INEI, ¿no? Es un parámetro macro, ¿no? Que lo maneja esta institución gubernamental, ¿no?
el INEI, ¿no? El INEI es lo que nos va, no, mejor dicho, eh, a través del conteo poblacional que se realiza mediante el Instituto de Estadísticas e Informática, pues vamos a calcular la tasa de crecimiento, ¿no? ¿No? Entonces, esta tasa de crecimiento debe corresponder a los periodos intercensales, como dice acá, ¿no? De la localidad específica, ¿no? Acá en Perú, cada cierto tiempo, cada ciertos años, pues se realiza lo que es el conteo de población, obviamente también llamado censo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar para calcular esta tasa de crecimiento, vamos a evaluar pues cada censo, ¿no? En diferentes años y lo vamos a colocar acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos calcular esta tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar cada censo en diferentes años, ¿no? Por ejemplo, el último censo acá en Perú ha sido en 2018, ¿no? ¿No? Entonces, yo voy a colocar acá 2018, 2007, 1993, ¿no? 1981. Y acá, por ejemplo, 1972, ¿no? Estoy tomando los 5 últimos censos, ¿no? A ver, igual, ¿no? En otros países también este parámetro del conteo poblacional lo maneja cierta institución porque es un parámetro macro, ¿no? Bien, entonces, una vez realizado eso, pues, una vez colocado en esta plantilla Excel, vamos a colocar, ¿no? En el año tal, tanto de población de mujeres, tanto de población de hombres, tenemos un total, ¿no? Y pues como acá este Excel ya está emplantillado hasta cierto método, calcula, ¿no? El método de crecimiento aritmético, el método de crecimiento geométrico, ¿no? Wapaus, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muy aparte hay otros métodos que el aritmético, ¿no? ¿Cómo obtengo esa información, no? Simplemente vamos acá a la página, le voy a mostrar esa información de la cantidad de población, ¿no? Que está en el caso que estamos mostrando, está en la misma página web de ese instituto, ¿no? Acá le voy a mostrar, a ver, me permite un momento. Perdón, estaba apagado el micrófono. Estaba mencionando pues que acá, en este enlace, ¿no? Vamos a encontrar los diferentes censos, para el caso peruano, ¿no? Los diferentes censos que existen y que lo vamos a descargar al hacerle clic, por ejemplo, acá, ¿no? Distrital por manzana, este de aquí, ¿no? Y acá vamos a colocar, ¿no? ¿No? Principales características, población, estructura, ¿no? Y acá buscamos, ¿no?
por sexos y grupos de edad, ¿no? Y buscamos acá, ¿no? Colocamos en qué región, en qué distrito, ¿no? Y le damos clic a buscar, ¿no? Por ejemplo, puedo buscar acá, le digo ejecutar, ¿no? Y ahí está, ¿no? La cantidad de población y ya ustedes ya buscan con qué criterio, ¿no? Porque acá ustedes ven que hay unas tablas y se coloca el criterio, ¿no? No, acá dice, ¿no? El criterio, edad en grupos quinquenales, ¿no? Tienen que buscar ahí cuál es el criterio, ¿no? Pirámide de edad, dice acá, ¿no? Formato de salida. Si fuera un centro poblado, pues acá dice, ¿no? Este es por manzana, ¿no? No, tienen que buscarlo nada más, ¿no? Entonces acá, manzana, ¿no? Simplemente hay que buscarlo, ¿no? No, hay que buscarlo, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes buscan los parámetros que ustedes quieren y acá empieza, ¿no? Por ejemplo, ICA, ¿no? O acá editar, ¿no? Lo buscan desde ahí, ¿no? En este caso, pues tendríamos que buscar según dónde está esa localidad, ¿no? ¿No? Porque acá está hasta distrito, ¿no? Y acá hay otro que es por manzana, ¿no? Hay que buscarlo por manzana, ¿no? Hay que buscarlo por manzana. Entonces, simplemente buscar la tabla correcta, ¿no? Si fuera por distrito o por manzana, ¿no? Entonces, acá en el documento nos menciona que si nosotros no tenemos una tasa, no tenemos acceso a a ese dato de cuánto de población hay en determinado lugar, ¿no? ¿No? En caso de no existir, se va a adoptar una tasa de otra población con características similares, ¿no? En su defecto, la tasa de crecimiento distrital rural, ¿no? El valor de T vamos a tomarlo, por ejemplo, analizando ya todo el distrito, ¿no? Si es que no existiese para determinado lugar, ¿no? Entonces, en caso de la tasa de crecimiento, ¿no? No sea tasa de crecimiento, sino de decrecimiento, es decir, que presente un valor negativo, se va a adoptar una población de diseño con una tasa cero, perdón, dicho, así, con una tasa cero, ¿no? Es decir, que la población de diseño va a ser la misma población actual, ¿no? Si es que fuese una tasa negativa. ¿Qué quiere decir una tasa negativa? Pues que el conteo poblacional de los diferentes censos, el más reciente, pues digamos que ha venido reduciéndose la población, ¿no? O sea, a menos ha ido, ¿no? Entonces, no deberíamos colocar una tasa negativa, sino más bien tomar como población de diseño la población en el año actual, ¿no? Entonces, acá nosotros habría que buscar, pues, para determinado lugar y colocar acá esa data, ¿no? Colocar, ¿no? Entonces, yo lo estoy dejando ahí como estos valores, así aleatorios, ¿no? Y nos sale, por ejemplo, tanto de población, ¿no? Entonces, para lo que es saneamiento rural, pues la población no es mucha, ¿no? El conteo poblacional ahí sale bajo, ¿no? Son pocas personas. Estos gráficos hay que actualizarlos, o mejor dicho, hay que vincularlos, porque acá ven que los límites, dice población 6.000, ¿no? Y yo acá tengo valores menores a 1.500. Entonces acá usted le hacen doble clic y acá en límites, ¿no? Vamos a colocar como mínimo el menor valor es 750, ¿no? Y acá le vamos a poner 650, por ejemplo. Y el máximo va a ser 1.600, ¿no? Ahí está. Vean que ya enfoca el gráfico debido a que estaba con otros límites, ¿no?
Entonces, igual acá, ¿no? Los demás también. Le hacemos doble clic al eje y acá vamos a poner, ¿cuánto hemos puesto? 600 y 1600, ¿no? 600 y 1600. En este caso, 600 y 1600. No, en este caso no proyecta bien porque esta es la población de los censos, ¿no? No está graficando la población de los censos, pero acá ya lo está proyectando para los 20 años, ¿no? Por ejemplo, acá el 2043, 2382. Acá lo vamos a poner 2500. Ahí sí, ¿no? Ya se centra el gráfico. Igual acá, ¿no? Y acá igual, ¿no? Vamos a estar actualizando. ¿No? Y ahí está, ¿no? 2700 vamos a poner, ¿no? Para que se centre el gráfico, ¿no? Y vemos que muy aparte del método aritmético hay otros métodos, ¿no? Y eso es lo recomendable, es pues, el método aritmético es muy sencillo, ¿no? Hace la progresión como si fuese una progresión aritmética, una tasa muy sencilla, ¿no? Entonces hay que calcular, hay otros métodos que proyectan la población hacia los 20 años futuros con mucho más ajuste, ¿no? Entonces acá vamos a hacerle doble clic. Y a ver, no, acá vamos a poner 600 y 2700, ¿no? Ahí está, igual acá, ¿no? Ahí está, ¿no? 600 y 2700, ¿no? Entonces, acá está resaltado hasta cierto método nada más, porque hay métodos mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, el método parabólico de segundo grado, método parabólico de tercer grado, método lineal Excel, ¿no? Haciendo una regresión aritmética ahí. eh, el método logarítmico. Entonces, estos métodos pues ya necesitan un cálculo mucho más complejo, ¿no? Utilizando matrices determinantes, ¿no? Para calcular estos parámetros, estos coeficientes a 0, a 1, a 2, ¿no? Entonces, hasta lo que está resaltado, pues lo que ustedes coloquen acá arriba como población, ¿no? Cuando coloquen los valores del censo de determinado lugar, automáticamente, perdón, va a jalar hacia los demás métodos, ¿no? Y así mismo lo va a graficar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El método de crecimiento aritmético ha jalado todo esto, ¿no? Ha jalado toda esta población y lo que hace es calcular la tasa R, ¿no? R, a partir de, por ejemplo, ¿no? Método aritmético, despejamos R, la tasa de crecimiento. R viene a ser la población final entre la población inicial menos 1 sobre T. Se calcula eso, ¿no? Así, analizando cada periodo entre censos intercensal. Y pues nos sale ahí el parámetro R, ¿no? Por ejemplo, este parámetro R sale de analizar 1972 y 1961. Acá igual, ¿no? 1981 y 1972. Y acá ustedes tienen que actualizarlo porque acá sería 2017, ¿no? No, 2007. 1993, 1981, acá 1972, ¿no? Entonces ahí calcula y pues acá igual también acá, bueno, acá
¿no? Calcula y vamos a sacar la tasa promedio, ¿no? El promedio del análisis de esta tasa. Vamos a sacar el promedio y pues esa es nuestra tasa que vamos a utilizar para proyectar hacia el año 2030, ¿no? Empezamos proyectando, por ejemplo, el 2024, así, ¿no? 28, o directamente ponemos 2030, nada más, ¿no? 2043, perdón. No, el 2043, ¿no? No, eh, 2043. Y ahí lo proyecta, ¿no? Por ejemplo, acá nos ha salido 2117, ¿no? No, y acá, y ahí está, ¿no? Entonces, lo proyectamos y para cada método tiene una tasa R despejada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el método de crecimiento geométrico ya utiliza una progresión geométrica. La fórmula es esta de aquí, ¿no? Población final es población inicial multiplicado por 1 más R elevado a la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, R lo vamos a sacar al despejar, sacamos el promedio y proyectamos, ¿no? En este caso, el método aritmético me ha salido 2117 y el método de crecimiento geométrico 2580, ¿no? Igual, hay otros métodos, aparte, método de crecimiento de Guapaus, utiliza estas fórmulas y proyecta 2613, ¿no? Vean que está cercano a este de aquí, ¿no? Igual hay otro método de crecimiento exponencial que hace 2579, ¿no? Y los otros que ya son más complejos, ¿no? Entonces, de todos los métodos vamos a escoger un promedio, ¿no? Le sacamos un promedio a cada uno, eliminamos al que está mucho más lejano, ¿no? Como por ejemplo, de todos estos, el más que se aleja de la media, digamos que es este de aquí, ¿no? Que acá proyectado a 2117, ¿no? O en todo caso, pues utilizamos acá la comparación, ¿no? ¿No? Entonces acá cambiamos, ¿no? Según el método que nosotros queremos escoger, por ejemplo, geométrico, tanto de población futura, ¿no? La población en el año 2043 está proyectándose 2580, ¿no? Entonces hay diferentes métodos. Si ustedes quieren ampliar mucho más sobre el cálculo de los otros métodos más complejos, pues tienen ahí los documentos y pueden revisarlo. ¿Dónde están? ¿No? Pueden revisarlo acá y ver cómo se calcula, ¿no? ¿No? Acá cómo se calcula, ¿no? Método de la curva normal logística, método parabólico, ¿no? Cómo se calcula esto de aquí, pues sacando, ¿no? Formando ecuaciones y determinamos los factores, ¿no? Entonces, cada método tiene su complejidad, ¿no? Método de los incrementos variables, ¿no? ¿No? Y se calcula así, ¿no? Al final se va a hacer un promedio de todos los métodos, ¿no? ¿No? De todos los métodos hacemos un promedio y cogemos ese promedio, ¿no? El promedio de la población que determina, cada método determina una población futura y le hacemos un promedio de las poblaciones futuras, ¿no? Entonces acá igual, ¿no? En el otro documento, eh, igual tenemos todos estos métodos y acá explica cómo nosotros calculamos la población con esos métodos, ¿no? Método de los incrementos variables. Cómo calculamos, pues tenemos que hacer de la siguiente forma, ¿no? Al final se hace un promedio como van a ver acá, ¿no? Cuadro comparativo, método del promedio. Vamos a eliminar a los que se alejen demasiado de la media, obviarle, ¿no? A los valores absurdos. Y sacamos el promedio y pues tenemos, ¿no? Tanto de población va a haber de aquí a 20 años proyectando con esa tasa, ¿no? Entonces acá todo esto está emplantillado hasta cierto método y pueden utilizarlo, ¿no? Directamente, ¿no?
Entonces nosotros vamos a escoger Wapaus, método de crecimiento de Wapaus, y que proyecta 2613, ¿no? Como ejemplo, hemos puesto en lo que es la casilla de censos, pues hemos colocado los valores, los valores hemos colocado los valores del censo así aleatoriamente, ¿no? Pero ya saben de dónde debemos tomar esos valores, ¿no? Bien, entonces vamos al tercer parámetro. Acá, no, ya una vez tenido la población de diseño, ¿no? Vamos al tercer parámetro que es la dotación. La dotación, ¿no? Viene a ser, en otras palabras, la cantidad de agua que vamos a necesitar llevar, ¿no? Desde la fuente, es decir, mejor dicho, llevar hacia el lugar tanto caudal, ¿no? O sea, hay que calcular ese caudal de dotación. Entonces, habíamos dicho hace un momento que nuestro caudal de nuestras fuentes, ¿no? De nuestras diferentes fuentes, tiene que ser mayor que el caudal de dotación, ¿no? El caudal de demanda, ¿no? ¿No? El caudal de demanda, ¿no? Entonces, esta dotación se va a calcular con diferentes criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En este documento, esta norma técnica, nos dice que el criterio, puede haber este criterio, ¿no? Podemos tomar este criterio que la dotación de agua la podemos evaluar según la opción tecnológica y la región, dice, ¿no? La región se refiere acá a Perú, ¿no? Por ejemplo, dice costa, tanto de, si la opción tecnológica es un saneamiento, ¿no? Una eliminación sin arrastre hidráulico, ¿no? Es decir, un hoyo seco o con arrastre hidráulico, tanque séptico, pues tanto de dotación de agua vamos a necesitar, ¿no? 60 litros por habitante por día o 90 litros por habitante por día, ¿no? Pero esto de la dotación depende del criterio que escojamos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá en la norma técnica solo menciona estos criterios un poco así estándar, ¿no? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, el libro que tenemos, que la dotación lo calcula, pues, según el criterio del mismo de este ingeniero, ¿no? ¿No? La dotación lo va a calcular según, por ejemplo, la población total, ¿no? 120 litros por habitante si fuese un clima frío, ¿no? Para la población de 2.000 a 10.000 habitantes, ¿no? En nuestro caso nos ha salido 2.613, ¿no? Nuestra población de diseño, ¿no? Entonces, si utilizara este criterio, ¿no? Esta recomendación, nos saldría el valor utilizaríamos, ¿no? Este primera fila, clima frío, vamos a suponer, la dotación que necesitamos es 120 litros por habitante por día, ¿no? 120 litros de agua, ¿no? Por habitante por día, ¿no? Esa es la dotación. Pero acá en la plantilla Excel ustedes van a ver otros criterios aparte, ¿no? ¿No? Entonces acá está ese criterio según el ingeniero Virendel de este documento de aquí, este libro de ahí, ¿no? Que está, le decimos, ¿no? Población a utilizar sería este caso, ¿no? 2.000 a 10.000. Clima frío, nos ha determinado, a ver, clima templado, nos está jalando mal, ¿no? Sería que jale acá, ¿no? No, sería 150, ¿no? Si fuese un clima templado. Entonces ahí está la dotación, según ese criterio, ¿no? Pero tenemos otros criterios. Otro criterio, por ejemplo, según el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Hay otro criterio que nos dice, ¿no? Tanto de dotación según el criterio del clima, ¿no?
Reglamento Nacional de Edificaciones peruano, ¿no? Clima frío, tanto de agua por habitante por día. Clima templado, tanto, ¿no? Si no existieran estudios de consumo, ¿no? Vamos a hablar sobre los estudios de consumo en un momento. Ya ingresan al mismo